social. Y voy a dar paso a que hable Javier. El punto a tratar es la propuesta de las ordenanzas del mercado ambulante. ¿Vale? Doy paso a Javier porque queremos comentar unas cositas referente a un informe, ¿de acuerdo? Sí, al tratarse de un CES extraordinario, no hay lectura de acta, pero como el punto del orden del día de hoy hace referencia a una sesión también del Consejo Económico y Social que ya se celebró, me ha pedido venir que lea el informe que se emitió con motivo de aquel Consejo Económico y Social, que es el que se remitió a la Secretaría Municipal y que recogía básicamente los acuerdos que se habían alcanzado en las comisiones del CES previas, y también recogía pues una discrepancia que no se llegó a acordar, pero que sí que se trató aquí en el Consejo Económico y Social con dos propuestas. El informe del secretario del Consejo Económico y Social de Benetússer, Javier González Cárdenas, secretario del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Benetússer, haciendo la salvedad recogida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante el Real Decreto 2568/1986, informa que en la sesión extraordinaria del CES, celebrada con fecha 13 de noviembre del 2013, se adoptó el siguiente acuerdo. El punto era propuestas de mejora realizadas por la Comisión del CES sobre la propuesta de acuerdo de la ordenanza reguladora de la venta no sedentaria en el municipio de Benetússer. Se acuerda trasladar a la Corporación la propuesta aprobada por el Consejo Económico y Social, que se transcribe a continuación. En el primer apartado de propuesta de acuerdo, en el cuarto párrafo, en el que se indica el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, creemos que debería cambiarse por la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat de régimen local de la Comunidad Valenciana. En el capítulo 1, disposiciones generales, en el artículo 1, ámbito de aplicación, creemos que debe añadirse íntegramente el artículo 6 del capítulo 3 del decreto 65/2012 de 20 de abril, además de especificar la ubicación actual del mercado. En el capítulo 2, modalidades de venta no sedentaria, en el artículo 4, mercado periódico, en el punto 1, creemos que se debe suprimir siguiendo los trámites previstos en el artículo 8 del decreto 65/2012 de 20 de abril, ya que la celebración y la ubicación del mercado periódico viene reflejado en el artículo 10 de este capítulo, en el que estamos de acuerdo. En este mismo artículo 4 especifica que queda prohibida la venta de todo tipo de productos alimenticios. Sobre este punto no se ha alcanzado un consenso por el CES. Las diferentes opciones planteadas son: A. Que la ordenanza no prohíba la venta de productos alimenticios. B. Que la ordenanza únicamente permita la venta de productos alimenticios agroecológicos. En el artículo 9, creemos que debe ponerse íntegramente el artículo 6 del capítulo 3 del decreto. En el artículo 10, creemos que se debe incluir el artículo 8 del capítulo 5 del decreto y además añadir al CES. En el capítulo 3, ejercicio de la venta no sedentaria, en el artículo 13, en el apartado 1, creemos que debe añadirse y renovables 15 años más. En el capítulo 4, procedimiento de autorización, en el artículo 18, en el apartado 1, creemos que debe especificarse el baremo a aplicar, añadiendo el artículo 17, baremo de méritos del decreto, página 11.151. En el artículo 19, añadir como un punto el artículo 20 y además crear un punto 4, dar prioridad a las solicitudes de venta de productos no existentes o que se complementen a los actuales. En el artículo 20, en el primer punto, dice: el ayuntamiento podrá ofrecer a los titulares. Creemos que debe cambiarse la palabra podrá por deberá. Y para que conste, firmo el presente informe en Benetússer el 13 de noviembre
Pues nada, comentar que este informe se realizó por un pleno que se comentó en el CES de todo lo que son los acuerdos de la comisión y visto las ordenanzas que nos habéis pasado, han habido muchos de estos puntos que, bueno, ha habido algún punto de aquí que no se ha reflejado en esa ordenanza y queríamos saber más o menos el porqué. Yo lo veo así. Y bueno, y aparte de eso, si tenéis alguna objeción de ese informe o si pensáis que se debería de añadir o no está correcto, que lo comentéis, ¿sabes? Que diga alguien lo que tenga que comentar. A nosotros no nos han pasado ninguna ordenanza, o no lo tenemos, de lo que hayan decidido del ayuntamiento. En un principio se quedó, no lo tenemos. Pues no lo hemos recibido. Tenemos la dirección de correo electrónico vuestra que tenemos, ahora no me la sé de memoria, pero creo que Romajó. Sí, pero resulta que el chiquillo no lo ha abierto y no lo ha enterado hoy por casualidad. Pero entonces quisiera saber cómo ha quedado lo de la alimentación fuera. Ese punto. Bueno, es que no solamente está la alimentación, es una ordenanza completa. Pero como no lo hemos leído, pues es que exactamente es el que se haría el favor de recibir lo que en la ordenanza que habéis hecho. Que se dice el reglamento de los sujetos con modalidades de es el 5, ¿verdad? Los perímetros, días de celebración, tipo de productos autorizados. Mira, os lo leo. Tipo de productos autorizados, ¿vale? Es el artículo 5, mercados periódicos y ocasionales. Toda clase de productos habituales de esta modalidad de venta no sedentaria, textil, calzado, plantas y flores, complementos de hogar, marroquinería, cerámica y alfarería, juguetes y baratijas, artesanía, loza, cristal y porcelana o análogos, joyería, artículo de bazar, honorato de poco volumen, etc. Queda prohibida la venta de todo tipo de productos alimenticios, a excepción de los de dietética, caramelos y frutos secos envasados. En cualquier caso, todos los productos autorizados deberán cumplir con la normativa técnico-sanitaria y de seguridad. Y queda prohibida la venta de aquellos productos que la normativa específica no establezca. Es lo que... Aparte, entonces... Creo que has leído el primer borrador que nos mandaron. Ah, este es el primero. Sí. Porque el segundo es que era prohibida la venta de productos alimenticios. No todos. Solo la palabra todos. Ese es el segundo. Vale, perdón. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, está prohibida la venta ambulante de alimentos cerca del mercado. O sea, los días del mercado. Sí, lo extraordinario de caramelos y frutos secos. Es que, por ejemplo, en ese punto, en una de las comisiones y en el pleno de CES que se habló y se debatió de esas comisiones, quedamos todos a favor de que el tema del agroalimentario, ¿no? Del agroecológico, perdón. Entonces, ahí no viene especificado nada referente al tema de agroecológico. Aquí tenéis la técnica que habéis hecho. Por eso le he solicitado que viniera, más que nada, porque si se hizo una comisión de todos los interesados, las partes más o menos interesadas para modificar o reestructurar un poquito. Del mercado periódico, sí. No hay mercado ocasional. Ya, pero dijimos que en el mercado periódico la oportunidad de decirle que estuviera el tema de los agroecológicos y se acordaba que sí. Entonces yo recuerdo que anoté que estabais de acuerdo que los productos envasados, o sea, estáis de acuerdo con los productos envasados y también con los productos agroecológicos. Estaba la solares X de la prensa. Y eso era para incluirlo en la ordenanza. Esa es una de las cosas. Y además es uno de los certificados que pone. Sí que en el certificado que viene reflejado. Las propuestas eran esas sobre todo. Y no están incluidas en la ordenanza. Claro, si no están incluidas, serían mercados esporádicos como se están haciendo ya, pues eso, cuando hace del pueblo y tal, cuando se hacen productos en el mercado de la caja. Que no se
Yo, no sé, ¿hay alguna cosa más que queráis comentar? Ese era el tema que queríamos saber. Si no ibais a poner ambulantes de alimentación delante del mercado. Y también se comentó que creo que, no sé si consta en el acta o no, pero en el informe no sale reflejado, que también incluso como que demandabais que hubiese también una churrería, que podría ser un tipo de mercado. Solamente, creo que debería de hablar, Sí, bueno, que por eso habéis dicho por eso, claro. no sé si os habéis leído toda la ordenanza. Sí. En el artículo 7, en la venta aislada, la ubicación fija, pero claro, la fija no es la periódica. Hay 3 tipos. Claro. Sí. Entonces, la fija no es la periódica. Bueno, pues ya Entonces, que... en la churrería no podría ganar en la periódica, que se define que se les hace. Perdón, yo quisiera que ya que habéis hecho venir a la técnica, que por favor haga la técnica y nos calle con nosotros. Vale, pues... Pero les pregunté que si nada por contestar. Aquí venimos a valorar una ordenanza que ha sido elaborada desde el ayuntamiento, que viene aquí daréis un informe y volverá para allá, y luego habrá una comisión y habrá un pleno. Está la técnica de donde viene o nace la ordenanza. O sea, que explique por qué se ha hecho la ordenanza así, y si tenéis una pregunta y ella que conteste. Pues no, pues... Digo yo, pienso. Que nos comente cómo ha elaborado ella el informe. O bueno, la ordenanza. ¿Dónde viene la ordenanza? ¿De dónde? Vamos a ver. ¿Se me escucha, verdad? ¿Tienes un micro? Bien. Si os ha pasado un borrador de ordenanza diferente al que se os pasó en octubre. Eso es porque yo tenía notas, yo no también ese expediente, tenía notas en el expediente y se dijo que la ordenanza de entonces estaba muy abierta. Había muchas cosas por atar, por concretar y se quiso concretar un poquito más. La ordenanza que se os ha pasado ahora es una ordenanza, la guía, una ordenanza tipo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la Dirección General de Comercio. Ahora sí que se recoge todos y cada uno de los artículos de la guía esta. Y la de entonces sí que es cierto que nos hablaba de emplazamientos, que es obligatorio hablar de emplazamientos y demás condiciones. Bien, partiendo de eso, sí que es cierto que yo he visto también el informe de técnico y sí que creo, ahora me decís, pero yo creo que sí que se han recogido en la nueva ordenanza todo, creo que sí que está casi todas vuestras demandas, creo que sí. Como habéis comentado al principio, hay algunas que no se han, o varias que no se han recogido, yo creo que sí. Efectivamente, se ha puesto el emplazamiento de mercado, se ha dicho se ha reproducido los preceptos del decreto 65 porque la ordenanza nueva está ajustada a la normativa autonómica, a la normativa estatal de la transposición de la directiva de servicios. Entonces está un poquito, sí que es cierto, exacto. En cuanto, se recoge la variación, lo hemos visto también, porque antes no hablábamos de variación, todos los criterios son objetivos, son criterios también facilitados, el modelo tipo también de la Federación Valenciana, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que en relación a los productos alimenticios se hace una diferenciación. Como norma general se ha de decir que ahora, con la nueva normativa, sí que es que antes en el decreto del 85 estatal sí que se hablaba de una serie de productos de alto riesgo que podríamos llamar, de carnes frescas, pescados, estaban limitados. En cualquier caso, si cumplían las condiciones técnico-sanitarias, pues en envasados, con cámaras frigoríficas, se podría comercializar la venta ambulante. Ahora, con la nueva normativa, está diseñado para el efecto. Ahora tenemos con el nuevo decreto autonómico cualquier tipo de producto, siempre y cuando se cumpla la reglamentación técnico-sanitaria de cada tipo de producto, que es muy variada. Pero cualquier tipo de producto, en principio, se va a poder vender en el mercado de la venta ambulante. Que cumpla los requisitos sanitarios y de seguridad. Pensando en eso, en que ya no está, pensando en eso, se ha hecho una diferenciación y yo también siguiendo instrucciones de la Concejalía de Mercado y más o menos lo que se quería con esta venta ambulante. Entonces se hace una diferenciación. En un primer momento se dice que en el mercado periódico, cerca del mercado periódico, que es el precepto que se ha leído aquí, que se ha reproducido, no se va a vender productos alimenticios, no se va a permitir la venta de productos alimenticios, salvo por lo que pone la propia ordenanza, dietética, caramelos envasados. Bien, se permitirá la venta de productos alimenticios en los mercados ocasionales, que se trata de dar cobertura a lo que está pasando ahora en el municipio. Son mercadillos temáticos y entonces ahí sí que se podrá autorizar la venta de productos alimenticios siempre y cuando cumpla la normativa
sanitaria. Y entonces en ubicación fija únicamente, si os dais cuenta que ya creo que el artículo 23 ya se detalla cada una de las modalidades, únicamente se permite porque la venta de churros, masas fritas, que era lo que en el municipio no teníamos tampoco regulado. En ubicación fija es una comerciante aislado, en un emplazamiento determinado y siempre y cuando también, no obstante, cumplimiento, por supuesto, de toda normativa técnico-sanitaria, de todo tipo. Esa diferenciación se ha hecho en la ordenanza que se pasa aquí hoy. Legal sí es legal, claro. Insisto, cualquier tipo de producto alimenticio no que cumpla las condiciones técnico-sanitarias, las condiciones de seguridad, se podrá comercializar ahora en un mercado ambulante. Luego creo, no sé Javier, creo que de todo el resto de exigencias o bueno, del informe, creo que lo demás recoge todo. Se ha sustituido en el apartado de que el ayuntamiento podrá y se deberá ofrecer, creo que se ha sustituido eso, la baremación se ha recogido, el emplazamiento del mercado se ha determinado, porque antes no estabas, de acuerdo con un informe técnico que tenemos en el expediente, las dimensiones de los puestos, hay un informe técnico del aparejador y del ingeniero municipal en el expediente, hablando de dimensiones de puestos, de emplazamientos del mercado municipal, y yo creo que a salvo del tema de los alimenticios agroecológicos, que sí que se podrán comercializar en otro tipo de mercado temático u ocasional, como se está haciendo yo creo que ahora. Todas las exigencias se recogen, creo. No sé si nos ha quedado algo fuera, pero creo que sí, ¿no, Javier? ¿Hay algo que no se haya... tú que te las has leído? Yo he recogido un poco todas las propuestas de las comisiones y bueno, tendrán que ser miembros. Exactamente. Sí que es cierto, el apartado 13 no se habla, no se pone renovables 15 más. Si os dais cuenta, también está, aquí se habla de transitorias, hemos recogido unas disposiciones transitorias de acuerdo con la normativa autonómica. Antes no se hablaba de transitorias. Las autorizaciones vigentes, al entrada en vigor de la nueva normativa estatal, se prorrogaron automáticamente, de modo que ahora nosotros podemos prorrogar las autorizaciones vigentes 15 años más. Entonces no es entendido necesario hablar otros 15 prorrogables más. 15 años está bien para las autorizaciones del mercado periódico. El resto es otro régimen, creo que son anuales, serán diferentes, o bien la duración del evento, de la fiesta, depende de qué se trate. Pero bueno, sí que es cierto que 15 años más no, porque todos estaremos hablando de autorizaciones a 30 años. No es así exactamente, por lo menos yo no entiendo así. El decreto dice 15 años desde la entrada en vigor del decreto a los que ya estuviéramos en ese momento con autorización del ayuntamiento. Sí. 15 años a partir de ese decreto. Sí. Y luego a partir del decreto de desarrollo estatal. Sí, a partir del autonómico. Sí. El autonómico está. Sí. 15 años a partir del estatal, pero sí, bueno, sí, 15 años, sí. Y luego dice que a esos mismos que ya en ese momento estuvieron autorización, se programan automáticamente por idéntico periodo de tiempo. Sí, eso está en la transitoria nueva. Son 15 más. Pero son 15 más a esas personas que en ese momento ya tuvieron autorización. Otro caso es que después de ese decreto, las nuevas autorizaciones que se dieran solo son 15 años. Ya a esas nuevas no se les prorroga automáticamente 15 más. A ver si yo lo he entendido. Nosotros la transitoria nuestra dice, las autorizaciones vigentes, ¿no?, a la entrada del decreto 665, ¿de acuerdo? Se prorrogan automáticamente. Nosotros tenemos vigentes porque ya se había prorrogado con la ley 1-2010, la transitoria de la primera de la ley 1-2010. Esas se prorrogan 15 años más, ¿de acuerdo? De modo que cuando nosotros renovemos autorizaciones, porque se comprobará la documentación, renovemos por comprobar documentación, 15 años se están autorizados los comerciantes. 15 años. ¿Prorrogaron o por 15? En las disposiciones transitorias del decreto, sí. La primera, autorizaciones vigentes, dice, sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales durante su vigencia se prestarán al cumplimiento de los requisitos derivados del presente decreto y de los que establezcan las normas municipales y los que ya se haya acreditado por este ayuntamiento. Y anteriormente, a ver dónde lo veo. Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de vistas no sedentarios en el mercado interior quedan prorrogadas automáticamente. Claro, eso hemos hecho nosotros. Un plazo de duración de 15 años de su concesión, al igual que aquella que esté en el de concesión a la autorización que esté en vigor. A petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser transmitidas por idéntico periodo de tiempo con pedida comprobación del ayuntamiento. Lo tenemos recogido en nuestra transitoria. Eso es su solución. Sí, son 15 más. Se prorrogan una vez acabe el plazo de finalización de esas
gente que... Bueno, yo sí le Sí, pues, en el momento de que sale esa ley, en el momento que sale la gente que ya lo teníais autorizado, en el momento que se pone en marcha esa ley, pues vosotros tenéis 15 años, automáticamente se prorroga 15 años. Previamente la documentación que marca, que dice la normativa, lo cumplís. O sea que no tenéis que pasar, no como los nuevos, sino que los que ya estáis autorizados automáticamente se suben. Aquí hay otro punto que dice, a petición de sus titulares, todas estas autorizaciones que ya anteriormente se han Ya estaban concedidas, se prorrogan podrán 15 años. ser transmitidas por idéntico periodo. Ay, pues eso los 15 años, pero no Transmitidas, no prorrogadas. Prorrogadas y transmitidas. Serán prorrogadas y podrán ser transmitidas. Pero se refiere a los 15 años. Yo recuerdo así. No es así porque yo lo estaba hablando con las personas que estuvieron negociando esto con Sí, con la consellería. con la directora general de comercio y ese fue uno de los puntos a pelear. Son 15 más 15. Son 15 más 15. Pero solamente a las personas que en ese momento estuvieran ya con una autorización en vigor. A las que entran después del decreto son 15 nada más. Mira, es que eso de las leyes depende de qué declaro, que lo coja, te lo interpreta de una manera o de otra. Y luego depende de lo que se haga, van a juicio y depende del juez o la jueza, te dice, es porque son leyes muy ambiguas y depende de la interpretación, se puede decir una cosa o la otra. Yo lo dejo mal en los letrados. Porque puede, sí, se puede dar interpretación bajo vuestro punto de vista, pero también puede ser, no lo sé, hay entre los letrados sobre los que... Yo lo entiendo así, que es la transitoria que hemos puesto nosotros, no obstante se puede hacer la consulta, pero yo lo entiendo 15 años. Se prorrogan 15 años los autorizados, los que estuvieran autorizados, por a la entrada en vigor de la ley 1/2010, 15 años. Yo lo comento porque es que el Pero bueno, presidente de la asociación que tenemos nosotros fue una de las personas que estuvo negociando esto con la directora general de comercio. Y este fue uno de los puntos de batalla, de poder prorrogar los 15 más. Y por eso se puso. 15 años me parece excesivo, pero no obstante se puede hacer la consulta. Se puede hacer la consulta si tenemos en cuenta que se le dio un plazo razonable para amortizar inversiones. 30 años me parece excesivo. No obstante, nosotros hemos reproducido el espíritu del decreto 65. ¿Qué es ese? Pues nosotros seguimos la línea de la legislación autonómica. Que lo miraremos y hacemos la consulta. Es de rango superior y no Si de una manera como sea de otra, lo que recoja el decreto es lo que vamos a aplicar. Simplemente, bueno, aclararlo desde nuestro punto de vista, evidentemente. De acuerdo, pues lo miramos, sí. ¿Alguna cosita más que aclarar o que comentar? Con el tema de los agroecológicos, ¿qué se va a hacer? ¿Entran o no entran? Entran en el mercado. Y los ocasionales ahí había que a lo mejor especificar la que quedaba. están especificados en el artículo Sí, no, es que está especificado, pero no los ocasionales, pero lo que se propone es que no fuera Lo que se propuso es que no fuera... Lo que se propuso, lo que ha venido Lo que se propuso es que los agroecológicos estuvieran en el mercado. ¿No? Pero la pregunta sería, ¿per què no es pot ficar que siga també dins del mercat de senyores i dissabtes la venda de productes agroecològics? ya lo refleja en la libertad. Sí, pero ¿por qué no puede ser periódico, que simplemente que ser ocasional y no fijo? O sea, o fijo no ocasional, o sea, que con las variaciones, pero que siga el mercat de periódico com és ara de negres i dissabtes. Un criterio. Un criteri que sempre està aquí de govern o de qui? Pero Criterio de hecho que está así. René, tú vos que quede en la ordenanza, la venta es... Es que así se queda, porque o sea, mi tía Fernanda también era el problema con la discusión de que petits productos Que no había podían vender. Pero si estábamos todos en ese momento. Casualmente Es que casualmente ese punto sí estábamos de Eso acuerdo. hay que especificar, porque el ecológico lleva muchísimas cosas y entonces afecta también a los de dentro. Si los de dentro hay paradas libres, que entren dentro, compren las paradas y no nos perjudiquen, porque ya estamos bastante fastidiados. ya veamos que lo de dentro ya era otro problema. Claro, pero yo comentaba que lo de dentro era un altre problema. Ya, Però pero jo recordo que el que parlàvem i estava sin ansular, sinó que sí que arribarem a un dels punts que sí que arribarem a un acord era que sí que es pogueren vendre esta vegada.
siempre y cuando los de dentro estuvieran todos completos. Pero eso no es No, que tuvieran diseño, Eso era otra cosa. es que el hacer hincapié en que un producto no haga competencia a otro no es realmente legal eso. Yo no digo un producto de competencia. Yo discutimos, ¿te acuerdas que estudiamos muchísimas? Y De hecho, yo soy muy cabezona en ese sentido. Si en el mercado hay paradas libres y nosotros tenemos que mantener el mercado, lo lógico que el que quiera vender fuera pueda entrar dentro. Nadie le prohíbe que sea competencia mía, competencia de este hombre. Hay paradas libres, que las llenen. Y cuando estén llenos el mercado... Una cosa, la problemática de dentro y otra cosa la problemática de Pero fuera. va todo conjuntado. Tú sabes que el ambulante va con el... A ver, una cosita, en el informe, ya, pero bueno, en el informe está claro que se hacían esas dos propuestas, o que no se vendiera nada, absolutamente nada de alimentación, o que se vendiera también el agroecológico. Se aprobó aquí. Se aprobó aquí, o sea que No, que no se prohibiera nada. o que no se prohibiera nada, Sí. también. Hubieron Pero varias a día de opciones. No, había dos. Dos opciones. Dos opciones son las que se acordaron aquí. Que eran exactamente la opción A, que la ordenanza no prohíba la venta de productos alimenticios, y la opción B, que la ordenanza únicamente permita la venta de productos alimenticios agroecológicos. O sea, que los agroecológicos en las dos opciones estaban, el CES estaba A favor. A favor, perquè a més favor, aquí claro. sí, jo recordo. Sí. A més, és que estava a l'associació i si Y diria estaba que sí. Silan Solares, ¿no? Que va a ser... Sí, també Va a ser després de les comissions i tot, va ser el dia 13 i les comissions auxiliares el dia 4 de novembre. Que no sea solo en I si el mercados CES està gravat, ocasionales. és bo, No, y también está bien grabado. és que està gravat i si el CES. Entonces, que farem la proposta, vale, pues si ara, per exemple, tu ara mateix ens acabes de dir que no s'ha recollit per Un criterio mío. personal del regidor. Pues así veces podem mostrar con la nostra desconformitat, Por supuesto. también la podem mostrar y como això té que passar al ple, pues en el ple veure què passa. No és el que... No sé, dic jo, o sea, ara el puc comentar. Sí, para la comisión informativa. A ver, vamos a hacer bien. Yo Aquí hay que decir unas cosas, porque además viene y yo yo me siento con la técnica para la posvez y yo digo, pues esta sí, que es lo que viene en la ordenanza. A partir de ahí, el CES tendrá que dar su informe, si le parece bien o le parece mal, y eso pasará a la comisión de los concejales y posteriormente al pleno. Y los concejales votarán si están de acuerdo, lo incluirán, no lo incluirán, no están de acuerdo, lo que sea. Pero yo digo, que ahora tendrá que ser así. Sí. Pues aquí estamos para que el CES diga si le parece bien esto tal como está o haría algún cambio. Si considera que haría algún cambio, pues que lo proponga y luego cuando llegue a donde tenga que llegar ya se hará lo que se tenga que hacer. O si no llegará tal como está aquí para aprobarlo al menos. Vale. Jo, retomant aquella proposta que se va fer en l'anterior CES, lo que sí que demana es mantenir y él va a ser a... El criterio, perdona que te corte esta, o sea, el criterio ha sido de no crear más crispación. Porque aquí hay mucha crispación y la acabamos de ver ahora mismo. Entonces, yo he considerado, no sé si aceptada o equivocadamente, que una de las maneras de no crear más crispación era mercado periódico, tal como lo estamos poniendo, mercado ocasional, apertura para lo que haga falta y en el sitio que sea. Y luego la venta de ubicación fija, que es la de la que estamos hablando de máximos. Y mi criterio fue ese que creía que era el mejor para todo el mundo. Vuelvo a repetir, acertada o equivocadamente. A partir de ahí, a votar. Pues yo, la proposta que faig és que se mantina la possibilitat de que passi, si estic d'acord, que se mantina el que vam acordar en aquell dia, que se puga fer la venda de productes agroecològics, perquè cada vegada n'hi ha més i la gent carregada està fent més consciència. De fet, ja les grans superfícies ja tenen el seu apartat d'alimentació agroecològica, però tot és bé. Doncs, si nosaltres volem estar dintre del que és, i a més, recomanació també per la famosa Unió Europea que anem a votar el diumenge, i si volem estar, perquè la ciutat és canviant, les coses estan com estan. Entonces, jo pensé que devien de respetar aquesta part que van proposar al CES. I jo escolto, mira que és molt bé, i entenc la teva posició. Miguel Ángel, que quede clar, entenc la teva posició,
donar les circunstàncies, perquè això no ve d'ara, ve de moltíssims anys. És més antic que la Charito. Efectivament, més anys que la Charito, més anys que la Charito. Entonces, yo sí que mantengo esa propuesta y replegamos. Si yo no tenía ningún inconveniente también, pero es que lo que tú estás diciendo al final tornaremos a crear un dilema y un problema. Y para mí, pues, desde un punto de vista, la única manera de detallar el tema es Isina, pam. Ahí está cada uno en su puesto. Y todo el tema agroecológico, pues que se fique en los mercados agroecológicos que se pasan, pues se pasa, como se están haciendo algunas, más o menos periódicamente. Jo el comentari era perquè com en aquell moment, el dia 13 de novembre, on estava la crispació i el problema era en el mercat intern, anem a dir, i ahir acordant i estàvem d'acord, que diguem, mare, m'ha arribat, mira, a aquest punt hem arribat. La verdad es que... Claro, que arribarem a aquest punt... Estacionaria, pero esa puede sí que se llega. O sea, vull dir, que jo sé lo que n'hi hagué i lo que n'hi hagué abans i lo que pot haver... Bueno, justamente en ese punto no había crispación, es que todos estaban de acuerdo. En Atres no, pero en el agroecoloche sí. Entonces, la pasarlo a la comisión. Jo també estic d'acord amb el que diu Concha. Nosaltres proposem que aquest acord ho votem. Lo demás todo está bien. Lo demás todo está bien. Voy a comentar lo de los churros. Sí, bueno, lo de Trae otra propuesta. Si queréis, cogemos la ordenanza punto por punto y vamos aprobando punto por punto. Pero si eso les queda discrepar y el bien son los dos de los cosas. Yo tengo más cosas. Bueno, si tienes más que comentar más, claro. Muy bien. Se está comentando. Es que estamos hablando de una ordenanza completa y una distinta a la que había antes. Sí, exacto. Entre otras cosas, porque se adapta a la situación actual. Se ha hecho un trabajo bien hecho. I si no vol dir que ja acabem, no vol dir que ja acabem en aquest punt de voler l'ordenança que comentar. O deixem les propostes per al final de tot, o sigui, només agafa totes les propostes que veu. Si organitzem un poc el debat, perquè si no s'ho O si estem d'acord i ja passem a un altre punt, el votem i si estem d'acord ja se queda com a... Yo lo que... Com a tancat, la no tancat dels punts, no? Hacemos un acuerdo en una votación, ¿sabes? Para dejarla... Lo que decidáis, sí. Yo creo que sí, lo que es el tema de lo de las ventas de los productos agroecológicos es una cosa que ya la llevábamos de antes y creo que estábamos todos a favor. Creo recordar. Pero siempre y cuando que tuviera ser de calidad, que sea una normativa, que Eso lo dijimos también, por supuesto. Jo volia comentar una cosa que no sé si ha caigut per algun concepte. Abans, en el tema d'agroecològic, també estava possible para que un agricultor poguera ficar la porta de sa casa. I això estava regulat o contemplat en l'antiga ordenança. Ara en esta no apareix. Entonces, yo podría saber si això és per una normativa especial o perquè no n'hi ha llaurados en Benetússer o per què. Per quin criteri això que estava recollit en l'ordenança anterior que se podien vendre aquests productes i això també, no per res, però per exemple, este tipus de productes agroecològics i tal, quan començàvem a debatir este tema, era un poquet, i vam dir, a què considerem agroecològics? Perquè els productes que se fan així en l'horta, així al costat, i això són agroecològics, o tenen que passar un setge de qualitat o tal qual, o això sí que estava recollit, ja dic, en l'altra ordenança i en esta no, que podia vendre directament el llaurador els productes en la porta de sa casa. Sí que ara no està. Ara no està, ara això vol dir que ningú pot ficar el basquet, no és que el fiquen molts, però de vegades n'hi ha, o bé taronges, o bé algunes coses, nespres, doncs jo, i això sí que voldria saber, perquè desapareix, perquè si és perquè això canvia la normativa a nivell autonòmic o estatal i ja no se poden vendre aquest tipus de productes, o canvia únicament l'ordenança de Benetússer, o com? Perquè que després el tema, per exemple, ja donant un passet més, els productes, quan nosaltres diguem agroecològics, que se puguen ficar, per exemple, si s'admet al final en l'ordenança, són estos que estic dient jo, són productes de l'horta directament portats a la venda, o són els que tenen garantia certificat de garantia, que això evidentment són aquells que estan apuntats ahí, però els llauradors normals no estan apuntats en cada puesto.
sí que no es el producto. O alguno está, pero normalment no és la... Jo volia saber, Pilar, si saps per què, perquè jo sí que recordo l'altra ordenança que estava, jo no la tinc ara, sí, però sí que recordo, a mi ve el pensament que estava contemplat el tema este, i que és que quan parlarem de poder ficar o no i són productes. ¿Puedo hablar, por favor, un momento? ¿Yo puedo hablar? Al final, el público... Es que sobre este tema, ella viene con nosotros, es la frutera del mercado. Ella puede dar su opinión. Pues comente. Nada, hablando de los productos ecológicos, los que vienen directos de los agricultores no tienen por qué no son ecológicos. Yo compro en la tira productos directos de la huerta y no tienen el sello, o sea que cuando se pongan a vender, el sello tendrá que estar muy presente. Son dos cosas distintas. Eso que Manuel va a la práctica. Es que los agricultores que dicen que se ponen en sus casas a vender, ¿no? Decía eso, no son ecológicos. És que així que tindré les coses clares. Manuel ha plantejat que en l'anterior ordenança, que això s'ha fet tota la vida al poble, i a més és que i segons la temporada que es fa, hi ha una sèrie de persones, 4 o 5 llauradors, famílies llauradores que ens queden al poble, que tenen ahir o en Montserrat o en qualsevol, tenen i s'hi posen les basquetes a la porta de la casa i tenen tomàquets, tenen creïlles, tenen nispres, tenen una sèrie, o taronges, perquè això, en l'antiga ordenança estava permès. Doncs Manuel pregunta, què ha passat? Que ha caigut perquè la normativa superior a això està ja prohibit? Pregunto. Perquè jo, clar, no tinc així la normativa, perquè això n'hi ha que tindre. I tu dius que no dius. Doncs Manuel està plantejant això. Què passa? El llaurador o la família que té els campets que ven i la ven directament de l'horta al usuari o al centre del poble. Antiguamente lo que se hacía el agricultor lo sacaba sus productos a la plaza del pueblo, que era el mercado semanal. Eso es lo que se hacía. No, en Benetús, i a més el meu veí, tota la vida. N'hi ha 4 o 5 casinos de poble que vas i tenen basquet, tu vas en la plaça del Y ahora lo hacen igual. Pero bueno, yo volia comentar una xicoteta cosa, per exemple, jo coincidís que ja el que diu però quan, per exemple, així s'està venent, s'està fent la fira agroecològica, la majoria de productes no tenen el setxell de garantia ecològica, són d'este tipus de particular, de llaurador. Són gent que té els trossos en horta, així, o en el càsser, que ho tenen i tal. Algú sí que n'hi haurà que sí que tingui el setxell de garantia ecològic, però la majoria són llauradors directes i els productes que fan no estan... Lo que tú estás comentando en el anterior es del artículo 7... Anterior, perdona, anterior es la que está anterior, diciendo. Era mi pregunta. Sí, es el artículo número 7 en el apartado 1. Espera, perdón, en el 2 es cuando un grupo de particulares decide realizar una venta de artículos usados, siempre que procedan de su propia ajuar y no hayan sido adquiridos expresamente para su reventa, deberá presentar una solicitud de autorización. ¿Es esta la que cita si venta no sedentaria por particulares? Y la venta no sedentaria con finos... No, espera. Hay no que es esta, la de productores por agricultores. Perdona, que no pasa. Es decir, los agricultores y apicultores vecinos del municipio de Benetús podrán efectuar la venta directa de su propia producción exclusivamente en su domicilio. Es particular en el artículo 1, el punto. Eso lo propuesta ahora. Que se pero si que venden productos suyos. Os aclara ahora. Sí, no es que no hay la prohibición, al contrario. Ahora con la legislación autonómica se permite la venta en el domicilio y en otros emplazamientos que se determinen, ¿de acuerdo? Simplemente se consideró por la concejalía que ese tipo de modalidad pues no se iba a regular. Pero no hay ningún inconveniente, no es claro, por supuesto está permitida, y
simplemente se determinó que únicamente se regularían las ventas en mercadillos fijos, o sea, alimentación fija, mercadillo periódico y mercados ocasionales. No se habla, también se hablaba antes de venta de artículos usados, creo, el anterior borrador. Únicamente se ha querido esos tres tipos de modalidades. Es opcional, esos dos tipos son opcionales. Pero si no se hecho uso de esa posibilidad. Siempre puede pasar una denuncia de algo. Yo lo que en particular, yo creo que si no se especifica en la ordenanza, Vamos a... sea la modificadora que tenga por especificar de directa. Vamos a votar. Yo es que el tema este, por ejemplo, ficaria en el tema dels xurros. Els xurreros n'hi ha gent que du, dona la tabarra, que vol ficar o que vol ficar. Com en l'ordenança no contemplada no la puc ficar. Hasta que no se canvi aquesta ordenança i se aprova això, no la podrà ficar. Entonces, a mi la por que me dona és que si això no se contempla en l'ordenança com una possibilitat, no podran vendre. Un dia el Blanco, que era el que venia les garxofes i això... Ara ja d'entrada sí que s'ha fet. Sí, però està fora del poble. Però bueno, al marge d'això, aquella ja... Si consideráis que tiene su lógica, que se contemple, pues se puede... Yo quiero hacer una pregunta. Si ponen productos ecológicos, ¿quién va a controlar que esos productos tengan los sellos de ecológico? Porque si viene un hortelano y se pone ahí, ¿quién me dice a mí que ha regado las plantas con lo que le toca, que no ha echado? ¿Cómo se ven los productos que sean ecológicos? Cuando se le concede la licencia. Pero luego pueden a lo mejor meter lo que sea. Pero Sanidad pasa una vez a las 1000. Sanidad pasa por su casa o por su huerto o por su almacén y después... Sí, pero si pasa por tu casa y te ve esto... En cada mercado tengo unos registros y en mi almacén... Aquí te pasa muy poquito, en este mercado. A mí me pasa la farmacéutica. Pero muy poco, una vez cada 2 o 3 meses. En Alfafar... Y puedes meter tú artículos... Ángel, tú puedes meter artículos, te pasan y los tienes legal. Y a la semana siguiente puedes traer lo que te dé la gana porque no te lo van a controlar. Eso se llama... Aquí somos sinvergüenzas todos. Entonces, lo que... Sí, pues por eso estoy diciendo que quién me asegura a mí que solamente son ecológicos los que van a vender. Es lo que quiero saber. ¿Quién va a controlar eso? A ver, una cosita. Si os parece bien, yo quería comentaros de lo que se está haciendo ahora. Lo que sí que tenemos claro es lo de la venta de los productos agroecológicos, que sí que estábamos todos a favor de que sí que se haga. Que eso ya lo ha comentado Miguel Ángel, que se le hará una licencia pertinente. No, pero no solamente a los de los ecológicos, a todos. Vale. Luego, yo quería, quiero remarcarlo de que eso sí que estábamos todos de acuerdo. Y yo lo que sí que quiero someter a votación es de la antigua ordenanza, los dos puntos que estamos tratando ahora, de lo de los agricultores que vendían antes en las puertas de sus casas y de los productos de segunda mano de rastrillo y tal. En la antigua eso estaba... Esa es la anterior, pero no está de la nueva. Entonces, esos dos puntos y lo que estaba comentando también Manu, de lo de... los churros que se haya quedado en venta. Sí que está. Sí, pero lo de los churros está en venta aislada en ubicación fija. Això vol dir que uno pot montar la churrería en el puesto que l'Ajuntament li diga, en la plaza de la iglesia, así o allá. Sí, pero no en el mercado periódico, es lo que allí está comentando su vida. Lo que en el mercado periódico, entonces esa churrería fija no se puede poner cuando quiera. El ayuntamiento que tendrá la potestad de decir aquí, allá, donde quiera. Però sí que és veure que ja que n'hi ha parades buides, si vol i reunir les condicions sanitàries de les parets que estan parades de muntar i l'Ajuntament considera que es poden anar, doncs pot estar a dintre d'ells. També he pensat, però que està parlant de les xurreries, la majoria és per persones temporals.
La veterinaria no da permiso porque necesitan sacar la... Pero si esa es la camioneta que se monta, ahora mismo está No, en digo dentro Paiporta. del Como aquí mercado. no está en Paiporta. Ahora lleva ya. Ah, ya le va. En el campanero, Sí. luego el La campanero estaba ayuntamiento de Benetúser. Pero, por ejemplo, hay vecinos de Benetúser que a mí yo tengo constancia que son churreros que están en otra población y les gustaría tener... Sí, hola. A ver, que se ha Ya. toda la vida. El Pero fill por del eso- churrero del poble que tenia, me'n recorda, que era un biombo més altíssim. No sé què havia respondido el que En el moment que aprobara la lista de El padre ja ve, jo era ben xicot. El marido va a tener que uno venía un churro dos. Bueno, pues si os parece bien, esos dos puntos de lo del tema de los agricultores y lo de los productos de segunda mano en el rastrillo, de que se vote si estáis a favor o en contra de que en las nuevas ordenanzas esté reflejado y que esté regularizado. Si proponemos que entre... ¿Estáis de acuerdo que se propongan estas dos opciones en la nueva ordenanza? ¿Votos a favor? Bueno. 7. Y yo votar. Claro. Ah, 8. Yo me pregunto. Vale, 8 a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues sale a favor de que estas dos opciones estén reflejadas en la nueva ordenanza. Esa es la propuesta que saldrá. La propuesta. La propuesta que hice Más, la del agroecológico, Son una. Sí, la del agroecológico, una. Y estas dos. Y el una elaborador, la de los elaboradores. Los agricultores, Y lo de los o sea, los productos de agricultores segunda particulares y mano. los de la segunda mano. Que eso estaba, esos La de los agroecológico, dos últimos la de puntos estaban en la agroecológico, antigua en ordenanza. principio es en el mercadillo y en los mercados ocasionales Ya está. y en el mercado ambulante también es lo que se... En el periódico. En el periódico. Aquí lo solicitan. La propuesta es que en el periódico vaya el agroecológico. Y luego la otra propuesta es que vaya el agricultores en sus domicilios y el rastrillo. Como la que está ahora. El rastrillo creo que está reflexado. Yo creo que sí. Yo creo que está reflexado, pero no recuerdo. No sé, yo creo que Me sí. hicimos la polémica, yo no me la subrayo, pero yo creo que está así. Sí, porque tú me comentaste que no había ninguna prohibición en los ¿Dónde estaba la No sé, dentro de los mercados de... Bueno, sí, pero es que nosotros tenemos la anterior ordenanza un artículo únicamente expreso de la venta de productos usados aquí en la anterior. Ese artículo expreso no está. En la anterior expreso, en el caso Ramón sí que estaba. Sí, sí, se pueden hacer las Sí, pero mira, es que nosotros teníamos un artículo expreso, era el que nos hemos dicho. El Que cojan el computador lo que están diciendo. Si está amplio, podría entrar. Lo estoy diciendo. Aunque no lo especifique, si te dice que dejas, puedes vender. Mira, sí que Sería interesante. aunque está prohibido está en La parte de la número nota. sí, La parte de la nota ahora de lo hablan de la proposta. De la modificación. De la nova de la En nova. quin article? Mira, en el artículo sí que el cuarto habla en término municipal se consideran mercados ocasionales los que no tienen
tiene una periodicidad determinada y se celebren ocasionalmente o con motivo de fiestas, Es tu comunicación. de carácter Hasta sí, como ferias de comercio, mercados Pero rastros solidarios. Lo hace que estaba conmigo ella molt bé, estava recollit. A mi intenta de alguna manera resumir. Sí, sí, yo entenc lo que es un rastro solidario. Bueno, pues, que se me suena que eso sí que estaba. Pues entonces, no había llegit también. entonces los dos puntos a tratar sería ese, lo del producto agroecológico y que los agricultores puedan vender en las cooperativas. Sí, referir la anterior ya. Sí, sí, sí. Lleguemos de